Ok, continuando con esta enseñanza, en Mateo capítulo 9, verso 9, seguimos viendo cómo el mismo Señor llamó a sus discípulos. Mateo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús mismo llamó a sus discípulos. Él es el que llama. Y no es diferente en este tiempo. Jesús es el que llama. Dios es el que nos llama. El Espíritu Santo es el que nos capacita. En Hechos capítulo 9, vamos a ver ahora cómo vimos en el Antiguo Testamento cómo Dios usaba a su profeta para hacerle el llamado a los hombres, a los reyes o al profeta. En el Nuevo Testamento Jesús llamó a sus discípulos. Ahora vamos a ver, después que el Señor es levantado y asciende, vamos a ver cómo sucedió en cuanto al llamado de Pablo. Ya el Señor había sido levantado. Y en Hechos capítulo 9, desde el versículo 1, habla de la siguiente manera y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El que hace el llamado es Dios. El que hace el llamado es el Señor. Él es el que nos llama. En este caso ya Jesús había resucitado, pero Pablo estaba buscando a los cristianos para sacarlos de los lugares donde estaban y aprenderlos, ponerlos presos. Y en este trayecto donde Pablo ya se disponía a poner presos a los discípulos, se le apareció al Señor. Y el Señor le dijo: dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Y aunque Pablo no conocía a Cristo, cuando el Señor se le manifieste, lo primero que le dijo Pablo, que en aquel entonces era Saulo, le dijo: ¿quién eres, Señor? Qué tremendo. Sin conocerle, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y sigue diciendo en el verso 6, en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el llamado. Cuando el hombre recibe el llamado de Dios, ahora se sujeta a la voluntad de Dios. Ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad de Dios. Y al principio como que hay una lucha. No, yo no quiero. Pero cuando el hombre ahora entiende que tiene un llamado de Dios, normalmente el llamado comienza es en Dios. Nunca en el hombre, es en Dios. Pablo había sido escogido aún antes que él lo supiese. Él no lo sabía. Y dice: el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. En el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Esto era un discípulo, ya conocía al Señor, pero Dios le habló en visión y le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
Ahora estaba orando el hombre. Después del toque, comenzó a orar. En el verso 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Había un llamado. El llamado había venido, era del Señor, y había escogido a Pablo para que Pablo hiciera este trabajo. Así que el que llama es el Señor, el que escoge es el Señor, y debe ser siempre confirmado por la iglesia. Fíjense que Dios se le manifiesta a Pablo y aún así manda a Ananías para que le hable, para que le ponga las manos, para que lo dirija, para que lo instruya, para que le enseñe. Siempre sucede así en todos los casos. Dios llama, pero el hombre tiene que someterse a la autoridad. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver otro caso en el mismo libro de los Hechos. Recuerde que el libro de los Hechos es la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 20, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28. 28. Dice de la siguiente manera, ahora Pablo, hablándole a los de Mileto, a los que estaban en este lugar en Mileto, y en el versículo 28 del capítulo 20 le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Repito, por tanto, mirad por vosotros mismos. Una vez que Dios nos llama, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar el testimonio, tenemos que cuidar lo que hacemos, ya no podemos hacer lo mismo. Hay cosas que para muchos son buenas, mas no para nosotros. Dice por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahora no solamente somos nosotros, ahora hay que cuidar un rebaño. En que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien escoge, es el Espíritu Santo quien pone y te da el lugar, te da el rebaño, da las ovejas, quien ahora tenemos que cuidarlas. Ahora no somos nosotros solos, ahora tenemos que cuidar un rebaño. Y dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por líderes, por pastores, para guiarlos, para enseñarlos. Ahora, el pastor, los líderes, el maestro, el evangelista, los profetas, el obispo en sí debe mantener una conducta moral. Deben de tener una conducta moral. No solamente es el llamado. Ahora debe cuidarse, debe tener una conducta que debe ser supervisada por la iglesia. En Primera de Timoteo, nuevamente, volviendo al capítulo 3, donde comenzamos originalmente, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 7, habla de los requisitos morales. Dice así, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No es fácil ser irreprensible. Debe ser el obispo irreprensible, marido de una sola mujer. No puede tener una aquí, una allá y otra más allá. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no cervecita, no vino, no pendenciero, o sea que no acepta que nadie lo dirija, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que primero hay que ver el testimonio y la conducta en su casa antes de poner a un líder, aunque tenga un llamado. ¿Tiene el llamado? Perfecto, tienes el llamado. Déjame ver cómo está tu casa. Déjame ver cómo está tu hogar. Déjame ver el ejemplo que das en tu casa antes de ponerte a cuidar un rebaño. No un neófito, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, no, yo hago lo que me parece, pues total, yo lo hago, a mí no me importa lo que los demás piensen. Ya no puede ser así. Ahora importa lo que piensan adentro, lo que yo pienso y lo que piensan los de afuera. O sea que tenemos que andar en la raya. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay otras áreas que también deben ser, el siervo de Dios debe ser probado en otras áreas. Y voy a nombrar algunas de ellas, puede ser que se me escapen algunas o solamente voy a nombrar unas cuantas. El siervo de Dios, este líder, debe ser probado en la fidelidad, debe ser probado en la obediencia, debe ser probado en su servicio, debe ser probado en su mayordomía, en las finanzas, en sus diezmos, en sus ofrendas. Y todo esto es a través de la iglesia donde esta persona que dice que tiene un llamado debe pertenecer y debe ser supervisado. Hay mucho de qué hablar en la Biblia en cuanto al llamado. Hay mucho. Solamente le di una parte, espero